Paso del domingo pasado para recordarles, y para los que no estaban, pues entren en contexto porque seguimos en el mismo tema. El tema estaba en Romanos 12:1, que el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Veíamos el objetivo de la rogativa del apóstol, porque él sabía que lo que se estaba jugando era las almas de las personas. Amén. Recordemos que los hombres necesitamos las misericordias de Dios, porque vimos en las misericordias de Dios la tolerancia de Dios para poder perdonar a un hombre corrompido y corrupto como era yo. Me pongo de ejemplo, hermanos, y en todas mis facultades, los hombres estamos inclinados al pecado y a la maldad. No hay un hombre que esté inclinado a hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos corrompidos y dañados todos en todas nuestras facultades. No había una sola cosa buena que deseáramos hacer para Dios. Amén. Y por eso vimos la misericordia de Dios, el favor de perdonarnos a todos nosotros, la capacidad, su misericordia de soportar, de tolerar, el perdonar, el favor de perdonar a unos hombres corrompidos como nosotros. Amén. Y la rogativa de Pablo es porque sabía que lo que se estaba jugando era la salvación del alma de un cristiano. Amén. Y entonces estuvimos viendo allí en las partes del cuerpo, nuestros oídos, la boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, cómo tienen que caminar, y lo vimos a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, cómo tiene que ser nuestra vida limpia, santa y pura. Hablamos que si eres un mentiroso, tu sacrificio es abominable a Dios. Amén. No sirve para nada. Amén. Si tus pies, si tus manos roban, tu sacrificio no sirve, porque lo presentas con este cuerpo. Este cuerpo tiene que estar limpio para que el sacrificio pueda llegar a la presencia de Dios, porque no llega a la presencia de Dios un sacrificio impuro. Amén. Y vimos varios ejemplos. Vimos la necesidad de que el oído, una de las cosas más importantes, el oído que escuchamos, y fuimos a Deuteronomio donde nos decía: si usted oyera atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra todo lo que yo te digo hoy, entonces todas esas bendiciones vendrán y te abrazarán. Creo que son 13 textos de bendiciones y 40 y pico de maldiciones. Amén, o 60 y pico, no me acuerdo. Tocamos varios temas de contaminación. La música del mundo nos contamina, el cotilleo nos contamina, los chismes nos contaminan. YouTube te puede contaminar también si lo miras mal. ¿A dónde nos llevan tus pies? Los pies de los santos, ¿a dónde van? Y los pies del que está en tinieblas, ¿a dónde van las manos? En conclusión, todo el cuerpo. Y muy importante que nuestro pensamiento fuera libre. Necesitamos que nuestro pensamiento sea libre, porque en este tiempo el mundo quiere transformarnos a sus mentiras, ¿no? Hablábamos un poco de que hoy en día el transgénero es positivo. Eso decíamos, que si mientes no pasa nada, que el matrimonio ya pasó de moda. Todos nosotros sabemos que eso es mentiras. A una prostituta ya no se le dice que es una prostituta, se le dice que es una trabajadora. El sexual, si acaso, lo nombramos después, ¿no? Y tú ves la Biblia, la palabra de Dios, y a cada cosa le dice por su nombre, ¿o no? Amén. Si es una prostituta, le dice que es una ramera, o una prostituta en la nueva versión internacional. Así es que no le pones con tonterías. El matrimonio jamás ha pasado de moda. Nunca. La palabra de Dios nunca había pasado de moda. Hablamos hasta de los niños. Castigas a tu hijo, dice la palabra, con vara y no morirá. Bueno, pero hoy en día si lo castigo con vara termino en la cárcel. Bueno, hay otra cantidad de castigos. Me puse yo ejemplo hablando de mi hija, como la castigaba cuando era pequeña.
sin necesidad de tocarla, le quitaba lo que más le gustaba y la castigaba con eso y le ponía el ejemplo. A mí no me gustó esto, papá, pero le digo, a mí tampoco me gustó lo que usted hizo. ¿Me entiendes? Como no le gustó, si usted no quiere que yo se lo vuelva a hacer, usted no va a hacer esto. Y entonces nos podemos valorar. Amén. Esto era un poco el tema de lo que vimos la vez pasada y vamos a recordar este texto. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 13. Aleluya, gloria a Dios. El tema es un poco largo. Yo voy a intentar adelantarme un poquito. Por favor, acompáñame. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Quédate con esto. Presentes en ustedes como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Algo que estuve mirando aquí era la importancia de presentar nuestros cuerpos limpios. Para presentar nuestros cuerpos limpios tenemos que nuestro cuerpo no presentarlo al pecado. Lo contrario, no tenemos que permitir en nuestro cuerpo el pecado. Era dado el mandato, depende de nosotros el acatar el mandamiento o no acatarlo para ponerlo por obra. Pero hay algo importante que yo estoy mirando en este texto bíblico y dice, para presentar nuestros cuerpos como vivos de entre los muertos. Vivos entre los muertos. Entonces estaba mirando yo el texto y dije, alguna vez he escuchado, uy, es que ese hermano está enfermo espiritualmente. Y llegué a la conclusión con este tema que en la Biblia, la palabra de Dios, espiritualmente no hay enfermos. ¿Alguno lo entiende? En la Biblia, la palabra de Dios, hay muertos y hay vivos. Amén. ¿Hay alguna amén aquí o no? Amén. Muertos y vivos. Ay, hermanos, que yo estoy pasando ahora y yo ando en mi vida tibia ahora porque yo quiero. El Señor te dice, te vomitaré de mi boca. Amén. Vivos o muertos, uno de dos. O vives para Cristo o vives para el pecado. Recordemos que Dios es sí, sí y no es no. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Amén. Y lo marca claramente la diferencia que hay. Y la pregunta de esta mañana, para que nos la autorrespondamos a nosotros, es ¿cómo estamos presentando el sacrificio? ¿Es un sacrificio vivo o es un sacrificio muerto? ¿Cómo es nuestro sacrificio? ¿Es un sacrificio contaminado de pecado o es un sacrificio limpio el que presentamos a Dios? Si con esta boca que yo tengo, hablo con mi hermano, se da la vuelta y viene otro y me habla mal de mi hermano, y yo me siento con él y lo critico, soy un hipócrita y un mentiroso y mi sacrificio no es limpio delante de Dios. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. Nos tiene que quedar claros que en la vida espiritual, lo hemos predicado muchas veces, solamente caminas para adelante o vas atrás. Hay algunos que dicen, yo voy a hacer aquí un stop en el camino, me voy a parar y más adelante, cuando me sienta mejor, voy a seguir adelante. Eso es mentira, hermano. Tenemos a un enemigo que nos está dando de cachetadas hasta que se cansa si le damos la oportunidad. Y está alrededor nuestro como león rugiente mirando a quién devorar. Ese no va a permitir que estés estático, ese te va a empezar a tirar para atrás. Pero si nos tomamos del Señor Jesucristo, de la mano del Espíritu Santo de Dios, vamos a caminar hacia adelante. Para eso necesitamos que este cuerpo esté limpio. Porque recordemos que el apóstol Pedro dice, tú eres vencido, tú eres esclavo, de quien te venció. Alguno dice, hermano, yo lo he tocado varias veces, lo vuelvo a recordar. Es que no puedo orar, hermano. 1 minuto de oración, yo terminé. Oré por el mundo, por mi familia, por mi vida, por todo, hermano. Con 1 minuto y a mí me sobra tiempo.
Y yo no sé ustedes cómo me pueden poner aquí 1 hora, 2 horas a poder hablar. Le digo, porque el que está mandando su vida, eres esclavo de él. Pero ¿en qué ocupas tu tiempo? Uy, hermano, a mí sí que me gusta ver YouTube, los partidos de fútbol. Anoche entiendo que había un partido de fútbol, escuchaba gritar a la gente, ¡ay, ay, ay! No sé qué. Bueno, podríamos haber utilizado ese tiempo para ponernos a orar y clamar al Señor. ¿O no, hermanos? Pocos amenes, gloria a Dios. Una sonrisa, hermano, que Cristo les da. Gloria a Jesús. Amén. No perdamos nuestro tiempo. El tiempo es poco, hermanos. De lo que hablamos es de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a ir, hermanos, a Romanos 7, ahí mismo. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Esto es glorioso, hermano. Yo cuando leo y comparto esta parte, a mí me toca profundamente. Dice, porque según el hombre interior, me deleito, Romanos 7, 22 y 23. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Bien. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es ese hombre interior? Esta carne está vendida al pecado. El alma está siendo atacada. Pero el Señor Jesucristo dijo, el espíritu a la verdad está ¿qué? Pero la carne es débil. El hombre interior se deleita en Dios. Pero veo, mira el contraste, por favor. Otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en estos, ¿me comprenden? En estos miembros. Ella me lleva cautivo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el hombre de Dios se deleita en la ley de Dios, es porque es un hombre que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si un hombre no vive conforme a la voluntad de Dios, es muy difícil, yo creo que imposible que se pueda deleitar en la ley de Dios. ¿Alguno puede creer esto, hermanos? Difícilmente. Amén. El espíritu del hombre es el que se deleita en Dios y en su grande voluntad. El hombre interior se deleita en Dios. Pablo sabe, por eso escribe este texto bíblico, que su espíritu fue santificado. Amén. Por eso se deleita. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu de Pablo ha sido libertado. Si tu espíritu ha sido libertado y el mío, tú te deleitas en Dios. Sabiendo que estos miembros que están vendidos al pecado, corruptos y que no tienen salvación, te quieren hundir al pecado. Pero ahí está la gran diferencia. La otra ley del pecado que lo quiere llevar a hacer lo malo, aquí es donde está el secreto. Pablo muestra y dice que esta carne que lo quiere llevar al pecado tiene que ser sometida al señorío de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Esta carne que lo quiere llevar al pecado tiene que ser crucificada. ¿Cuánto lo creen? Dar un aplauso al Rey de Reyes. Para que esta carne no me maneje a mí, esta carne tiene que ser crucificada, lo cual dice tiene que ser muerta. Este texto bíblico que he estado comentando tanto y que vuelvo a decirlo, entendí yo en este texto bíblico que la carne tiene que vencerse. Y que el pensamiento tiene que ser libre. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad perfecta, no tiene tacha, es la palabra de Dios. El que mira atentamente, eso es a toda hora, atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no solamente la mira, sino que persevera en ella, no siendo olvidado. No siendo
oidor olvidadizo, gracias por ayudarme, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sabe usted una cosa, hermano mío? Para vivir en la perfecta ley de la libertad, usted tiene que crucificar esa carne, hermano, y volverla a su esclavo. Pablo hizo eso, hermanos. El pecado no volvió esclavo a Pablo. Pablo volvió su esclavo al pecado. ¿Alguno entiende esto, hermanos? Esa es la victoria del cristiano. ¿Lo puede hacer? Sí, en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús despojó a los principados y a las potestades, los venció, triunfó sobre ellos en la cruz. Él es el vencedor. Y tú eres un hijo de Dios y eres vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Dice el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dígame usted, esta carne cuando le dice: Nelson, póngase usted a orar, que usted necesita orar. ¿Cuándo? Nunca. Esta carne me dice a mí: Nelson, usted ha trabajado muy duro este día. Ya oró ayer, ya oró esta mañana, esta noche no necesitas orar, tranquilo. Dios sabe que usted está cansado. ¿Te dice eso la carne? No, a mí me lo dice. Acuéstese a dormir, descanse y mañana será otro día. Y yo le digo a mi carne: el Señor te reprenda, porque yo tengo un pacto con Dios y tengo un compromiso de oración y de lectura de la palabra de Dios. Y a su nombre. Pablo sabía las miserias que tenía en este cuerpo de muerte, pero claro, vive en él. Miremos el texto siguiente, el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo lo primero que reconoce aquí son sus miserias, sus limitaciones, su lucha contra la carne. Él está diciendo aquí que la lucha contra la carne es continua, no para, hermanos. Y por eso dice: ¿cuándo me libraré? ¿Quién puede librarme de esta carne? ¿Sabe cuándo nos libramos, hermanos? El día que termine la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida con la santificación. ¿Sabe cuándo termina? Una milésima antes de que tengas el último suspiro sobre la faz de la tierra. Ese día, antes no. Caminamos en una santificación. Jesucristo nos justificó con su sangre preciosa y divina y nos entregó al Espíritu Santo de Dios para una santificación de una vida completa. Amén. Amén. Pero da la respuesta divina, y la respuesta divina es: gracias al Padre por su precioso Hijo Jesucristo, porque Él es el que nos da la victoria. Porque con la mente yo sirvo al decreto de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque si yo tomo algo, lo estoy tomando con esta carne. Si yo me estoy robando algo, si yo estoy hablando con esta, criticando al hermano o mintiendo, lo estoy haciendo con esta carne, con estos miembros. Si estoy oyendo algo que a mí no me interesa, ¿con qué lo estoy haciendo? Con esta carne, ¿verdad? Con estos miembros. Por eso dice que con la carne sirve a la ley del pecado. Pero, ¿qué vemos aquí? Que Pablo está diciendo: ¿yo estoy pecando cada rato? No, hermanos. Pablo no está diciendo que está pecando cada rato. Pablo lo que está diciendo es que la rebelión de la carne es grande y se quiere levantar. Pero que él sabe que él tiene que someter y crucificar la carne, llevarla al señorío de Cristo, porque dentro de esta carne habita el Espíritu Santo de Dios y no habita en lugares sucios y puercos. Dan un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Jesús. Si habita corporalmente el Espíritu de Dios en tu vida y en tu corazón, yo te puedo decir
con toda certeza, con el 100% de la certeza, que el Espíritu de Dios nos guía y nos enseña en cada momento de nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros vamos a salirnos de nuestras casillas, que Satanás viene y nos da unos dardos, nos envía unos dardos terribles a veces, y esta carne se quiere salir de aquí y ponerse a ser esclava del enemigo. El Espíritu Santo de Dios que está dentro de nuestro nos recuerda. Varias veces he compartido algo que un día me bajé de mi coche porque el del otro coche me incordió de una forma tan terrible que me bajé de mi coche y empecé a caminar dando media vuelta para ir a reclamarle, y no sé cuántos pasos di y escuché esa voz gloriosa que me oye: ¿usted qué va a hacer? Me di la vuelta otra vez y volví, me senté a mi coche y cogí mi coche y tiré para adelante y me puse a llorar. Lo siento mucho. Le pido perdón. Esa es la voz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando está despierta dentro de nuestras vidas, ella nos va guiando, hermanos, porque esta carne nos inclina al pecado y la maldad. Vemos a Pablo, el gran hombre de Dios, reconociendo sus miserias que había en esta carne. Seguimos, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Yo voy a ir adelantándolo porque tengo un tema un poco largo y el tiempo corre mucho. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Quédate con esto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Está en mayúscula, no está en minúscula. No está hablando que es contra el espíritu del hombre. Está hablando que el deseo de la carne se opone contra el espíritu de Dios. Amén. Siempre esta carne quiere hacer lo malo, pero el espíritu de Dios siempre quiere que nosotros hagamos lo bueno. ¿Qué sucede en ese momento? Hay un conflicto entre la carne vendida al pecado y entre el Espíritu de Dios. Se opone. En ese instante, hermanos, es cuando espiritualmente la batalla se vuelve cruenta en nuestras vidas. Se vuelve difícil, se vuelve dura. ¿Qué nos sucede muchas veces? Nos enfermamos. Tenemos accidentes, hermanos. Todos los que saben de lo que yo estoy hablando, saben las verdades que estoy hablando. Se nos levanta el hijo que nunca se levantaba. Se nos levanta la hija que nunca se levantaba. Se levanta el jefe que tampoco se levantaba, que nos hablaba muy bien. Se levantaron. ¿Sabe por qué? Porque esta carne está muriendo, esta carne está menguando y el Espíritu está creciendo en nuestras vidas. Y nos está libertando y nos está cambiando. Pero como hay una problemática que en el tiempo pasado, dentro de nuestros corazones que vivimos en pecado y en maldad, hubo un reinado, ¿verdad? El reinado de Satanás, ¿no? Amén. Ese reinó acá. Un día vino un imperio, cogió ese reinado y lo tiró a la calle. ¡Fuera! Yo lo vencí. Vale, él se va. ¿Pero usted cree que se va para siempre? No, hermanos. Él vuelve otra vez y dice: yo era el rey de esta casa, yo era el señor de esta casa, a mí me despojaron y me destinaron, pero yo quiero volver a estar aquí. ¿Alguno entiende esta palabra, hermanos? Y ahí comienza el conflicto, hermanos, porque él viene con toda su fuerza a derrocar la puerta y a tumbarla. Yo fui el señor de aquí y quiero seguir siendo el rey de aquí. Y viene el poder del Espíritu Santo de Dios y lo contrarresta, hermanos. ¿Y en dónde lo sientes? En esta carne, hermanos. Esta carne es la que se resiente, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios quiere transformarnos y libertarnos de la ley del pecado, pero está tan arraigada que no quiere soltarnos, vuelve otra vez aquí. Y yo quiero volver a ser el Señor. ¿Contra qué son nuestras luchas siempre, hermanos? ¿Contra las vivencias que tuvimos en el tiempo pasado? Sí o no, hermanos. Si tenías pensamientos impuros, eso te viene, ¿o no? No te viene otra cosa que tú no tenías. Si te gustaba ser mentiroso, eso te viene. Si te gustaba robar cosas, eso te viene. ¿Verdad o no? Eso es lo que viene.
lo que vivió dentro nuestro. Entonces, este conflicto, hermanos, el Espíritu de Dios es el que tiene el poder de someter esta carne al señorío de Cristo. Amén. Para que nosotros podamos tener una vida limpia, santa, amén, correcta delante de Dios. Y el conflicto, la carne lo va a sufrir, hermanos. Podemos pasar noches en vela que no podemos dormir. Ay, Señor, y mañana me toca trabajar en el trabajo tan duro que yo tengo y no puedo dormir en toda la noche, hermanos. Yo no sé si soy el único que me ha pasado, o nos ha pasado a muchos. No puedo dormir en toda la noche. Ay, Señor, ayúdame, guárdame. Ya el otro día que llegas, sales a la puerta de la calle y pasa alguno que te escupe los pies o te queda mirando mal. Ahí está, el enemigo usando sus hijos. ¿Me entienden? Es normal. Esta carne está menguando y esta carne tiene que menguar. ¿Sabe cuando Pablo le dice al Padre, por favor, mira este problema que yo tengo, quítemelo, yo soy un siervo tuyo? Y quiere responder, Padre, usted bástese en mi gracia, porque en la debilidad que usted tiene en su carne, se perfecciona mi poder. Cuando esta carne está débil, arrastrándose por el piso, el poder del Espíritu Santo de Dios es fuerte en nuestras vidas. Amén. Y en la vida. Gloria a Dios. La carne nuestra obedece a receptores, a sentimientos, a visiones, a pensamientos. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Algún día tú estás triste y escuchas de pronto por la calle, vas muy triste y escuchas una música que escuchabas en la iglesia, que es en la iglesia esa música te gustaba muchísimo. ¡Pah! Cambia inmediatamente la percepción de las cosas. ¿O no, hermanos? ¿Sí es así o no? Inmediatamente. Y usted llega y dice, ¡ay, qué bueno! Escuché esto y el Señor me tocó. No, el Señor no te tocó. Y ni siquiera estás pensando en Dios en ese momento. Tienes un problema. La carne emocionalista escuchó algo que le gustó y se emocionó y le hizo cambiar la percepción de las cosas. ¿Alguien entiende esto? Por eso adoración, hermanos, no es que yo vengo aquí el domingo y me arrodillo y lloro aquí y levanto las manos. Adoración es una vida que se vive todos los días, glorificando el buen nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vuelvo a repetirlo. La carne no se puede cambiar. La carne tiene que ser crucificada. Únicamente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Gloria a Jesús. Dice, amados, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros, esos somos nosotros, y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Le voy a poner de ejemplo unos soldados. Están en una legión. Les dan permiso el día sábado a las 4 de la tarde para que vayan y se den una vuelta, pero al otro día a las 5 de la mañana tienen que salir para una misión a cumplirla. Estos soldados pueden esa tarde y esa noche darle campo y cabida a toda su carne, ir a embriagarse, ir a prostituirse, ir a hacer todo lo que quieran. No, ¿verdad? Porque al otro día no se podrían levantar. Le dieron un espacio para que cambiaran un poco la mente, pero no para que se contaminaran. Nosotros los cristianos somos peregrinos en este mundo. ¿Alguien sabía eso? Nosotros somos extranjeros. Nosotros estamos de pasada por este mundo. Únicamente no. Nosotros no somos de este mundo. Por eso las armas de un cristiano, de su milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es una realidad bíblica. Que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. ¿Cuándo? En todo momento. ¿O no? Donde yo voy por la calle, hermanos, es que no me acuerdo cuando voy por la calle que tengo un momento que Satanás no me esté mandando un dardo aquí, 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 allí, al otro lado. Él está ahí, utilizando cosas, utilizando personas en muchos sitios, en muchos lugares. ¿Para qué? Para poder mirar a ver si hace un campo y comienza a minar nuestra vida espiritual. Por eso dice, absténgase de los deseos carnales, sometan sus vidas a la voluntad de Dios para santificación de vuestras benditas almas. Este es el mismo problema de Romanos. Aquí le dice que se abstengan de los deseos de la carne. El mismo, exactamente, vuelve lo mismo. Os ruego, es algo importante, como extranjeros y a peregrinos, que se abstengan, que no lo hagan. Porque esto va a batallar siempre de dentro vuestro. Pero recuerda que en el peregrinaje que tú y yo tenemos, el alma que pecare, esa morirá. Así es que sí, damos todo el campo a que el Espíritu de Dios nos transforme, nuestras vidas van a ser victoriosas. Y si damos campo a nuestra carne, ella también va a ser victoriosa, y nos va a destruir. Está en nosotros. Seguimos, hermanos. 1 Corintios 9, 27. Este texto es bastante importante para todos nosotros. 1 Corintios 9, 27. Dice 1 Corintios 9, 27. Esto es glorioso. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabe qué es servidumbre? La palabra servidumbre viene de siervo, esclavo. Yo golpeo este cuerpo y lo vuelvo mi esclavo, está diciendo el apóstol Pablo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser, yo mismo venga a ser eliminado. Terrible. Golpeo mi cuerpo. Es lo mismo que vengo predicando hace 8 días y hoy. Golpeo mi carne, esta carne, y la carne me quiere esclavizar y llevar al pecado. No, yo la esclavizo y la llevo y la someto a la cruz de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. El corazón, tú hablas con una persona en la calle. ¿Tú qué vas a hacer con referencia a este novio? Yo voy a hacer lo que me diga el corazón. Porque a mí lo que me diga el corazón, eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Verdad o no? Le pregunté a cualquiera, a ver qué me dice el corazón. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que del corazón salen los malos deseos. Del corazón sale todo el pecado. Entonces, si tú haces lo que te diga el corazón, ¿qué vas a hacer? Vas a pecar. Nosotros los cristianos, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. ¿Hay alguno que tenga la mente de Cristo esta mañana aquí? Amén. Por lo cual el cristiano es completamente diferente. El cristiano no hace lo que el corazón le envía aquí la orden. El cristiano le envía desde aquí a las órdenes. Y le dice, usted se somete al señorío de Cristo. Amén. Es sencillo. Fácil, ¿verdad? En la mente de Cristo no hay maldad. En el corazón sí. Porque ahí salen los malos deseos, que dijo el Señor Jesucristo, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, es lo que sale de aquí. Eso es lo que le contamina al hombre. ¿Me entiendes? Y si tu corazón es manejado por la mente, el corazón le dice, hágale una broma a ese, pues eso es pecado, yo no lo hago. Miéntale a este que no se da cuenta, no, eso es pecado, yo no lo hago. Pero él lo va a seguir haciendo. Amén. Siempre. Por eso tiene que siempre mandar en nuestras vidas la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. La voluntad del hombre tiene que ser movida por la mente en Cristo. Amén. Nunca por el corazón. Porque de ahí sale todo lo malo. Si Satanás logra captar tu atención y la mía, estás muerto, querido.
¿Alguno puede creer eso o no? Vuelvo a poner el ejemplo que puse hace 8 días. Satanás captó la atención de Eva. ¿La mató o no? Sí, ¿verdad? ¿Mató a toda su generación? Bien. Dije hace 8 días, a Eva lo que le faltó decirle fue, oye, ¿por qué no te tomas un café conmigo y dialogamos? Eso es lo que faltó decirle. ¿Qué dice Satanás? Ajá, con que Dios dijo, ¿verdad? Con que Dios habló. Ella sí se puso a escucharlo. Y lo primero que Satanás hizo en su corazón fue sembrarle el beneficio de la duda. Si usted come esto, usted va a ser igual que Dios. ¿En serio? ¡Wow! Ya no tendré nadie que me mande. Venga, vamos. Y vemos lo contrario con el Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo se puso a dialogar con Satanás? No, ni un segundo. Él solamente le respondió lo que le tenía que responder. ¿Verdad o no? La palabra de Dios. Los cristianos, eso tenemos que hacer, hermano. Respóndale a Satanás con la palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Solo eso. Bueno, escrito está. Se acabó. Lo resistió completamente. Resistir a Satanás y ver qué va a pasar. Huirá de nosotros. Ese es el llamado del cristiano. El pecado entra por los ojos. Eva vio que la fruta era codiciable con sus ojos y cayó. Acán. ¿Qué pasó con Acán? La vista lo mató. Le hubiera sido mejor que hubiera sido ciego. Se les dijo, usted no van a coger absolutamente nada de este pueblo porque es anatema, es maldito. Nada. Y él vio un lingote de oro y un manto babilónico. ¡Guau! Cuando este problema se acabe, yo voy a ser un hombre rico. Yo creo que pensó esto. Pero es que había una ley, una orden que mandaba y dictaba que usted no podía tocar eso. Esa misma ley está imperando. La misma, hermano. David pecó con Jezabel, ¿con qué? Con esto, con los ojos. Los ojos de ellos fueron usados como instrumentos de iniquidad. Yo te pregunto esta mañana, ¿tus ojos son usados como instrumentos de iniquidad o son usados para la gloria de Dios? Es una buena pregunta que yo soy el primero que me tengo que parar en ella. Recordemos a Job. ¿Qué dijo Job? Yo hice pacto con mis ojos. Yo no miraré a la doncella. Mi corazón no me gritará y me dirá, usted es un adúltero. Yo no la miraré. Yo hice pacto con mis ojos. Tú tienes que someter los ojos al señorío de Cristo, únicamente. Romanos 12 nos recuerda que las manos, los pies, la lengua, nuestro cuerpo, debemos someterlos siempre al señorío de Cristo. Romanos 12 nos presenta una consagración y nos insta a consagrar todos nuestros miembros a Cristo Jesús. Necesitas unas armas en esta batalla, porque tu enemigo es un enemigo muy poderoso. Necesitas unas armas y vamos a buscarlas allí en 2 de Corintios capítulo 3, 4 y 5, aunque hay muchas más. Estas son las que yo he tomado para compartir esta mañana. 2 de Corintios 10, 3, 4 y 5. Aclarando una cosa de antemano. En el tiempo antiguo, cuando vivíamos en la ignorancia, atamos los demonios, atamos a Satanás, aquí no se nos va a venir a colar, el Señor lo reprenda. Eso ya fue destruido porque el Señor lo destruyó. La única batalla a la que el cristiano fue llamado, ustedes todos lo saben, quiero que me lo digan al tiempo, por favor. ¿Cuál es? Uy. Y tú pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. ¿Eso que es? Resiste la obra de Satanás cuando él venga. No le eches culpa ni a hechicero, ni a brujo, ni a su primo, ni a su abuelo, ni a su tío, ni nada de esas mentiras.
Resiste. Fuiste llamado para resistir al enemigo. Uy, ¿cómo hago para resistirlo? Zacarías 4:6 dice, no es con espadas, no es con fuerzas, no es con ejército, es con el poder de mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Invítalo a él a la batalla, hermano mío, y lo verás que tú vas a tener éxito. Ay, es que yo ato al diablo, muchas veces lo he compartido. Digo, ¿cómo, qué pasa? Lo ató anoche en España y por la mañana se les desató allí en Colombia. Vemos que al diablo solamente lo ata un ángel en Apocalipsis capítulo 20, que viene con una gran cadena y lo ató y le puso sellos sobre él para que no engañase a las naciones. Es la única parte que yo lo leo. El resto son mentiras. Amén. Es palabra de Dios. Recuerda, nosotros fuimos llamados a batallar, a pelear la buena batalla de la fe. Y dice el versículo 3, estas armas, hermanos, son poderosas, hermanos. Pues aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. Habla del Padre, ¿eh? ¿Para qué? Destrucción. Para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. ¿Cuál es el argumento que no te deja orar? ¿Cuál es el argumento, querido, esta mañana que no te deja santificar? Si no lo quieres derribar es tu problema, porque el Señor dice, derríbalos, derriba los argumentos, derribar los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Comienza, porque aunque nosotros vivimos en este cuerpo de muerte, nosotros no militamos según este cuerpo de muerte. Porque las armas de nuestra milicia no son estas. Si alguno me dice algo, yo le voy a, con estas armas que tengo, yo me voy a defender. No, las armas de la milicia de un cristiano no son carnales, no son armados, no son nada de esto. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hablemos de fortalezas esta mañana. ¿Cuál es la fortaleza de tu vida? ¿Los chismes? ¿La hipocresía? El hablarle a un hermano aquí sonriendo, mi hermano, Dios te bendiga, y se da media vuelta y dice lo mal que me cae de tipo a mí. ¿Cuál es la fortaleza de tu vida? O por el contrario, la fortaleza de tu vida es que escuchas a las personas y terminas entrando en su juego sucio. ¿Cuál es? Hay muchas. Al final cuando termina dice, sí, creo que tiene un poco de razón. Sí. De cosas que tú ni siquiera sabes, de cosas que tú ni siquiera conoces. Hipócrita, te sientas en sillas escarnecedores y pecas contra Dios. Dice la palabra, ¿creías que yo iba a ser como tú? Ese es el problema de nuestra carne y tenemos que vencerla en el nombre de nuestro Cristo. ¿Cuál es la fortaleza de tu vida? Las redes sociales, la televisión, las películas. ¿Cuál es? O más bien algo más natural, tu hijo, tu hija. Eres esclavo de él. Lo que el niño diga, lo que la niña diga, es una fortaleza, ¿no? A derribar. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fortaleza de tu vida? Yo esta mañana, que el Señor habla a mí, yo digo, Señor, trae Espíritu Santo de Dios, se lo explico a mis hermanos a mí. ¿Cuál es la fortaleza que tiene que ser derribada en mi vida? Porque Él me dijo a mí que me daba las armas de mi milicia para destruir esas fortalezas. Así es que si yo vivo con esas fortalezas, es porque a mí se me da la gana. ¿Alguno entiende esto? Es porque yo quiero. Porque Él nos dio grandísimas promesas. Venid pues confiados ¿a dónde? Al trono de la gracia, donde hallaréis ¿qué? Ustedes pidan y se les dará. Ustedes busquen y lo hallarán. Ustedes golpeen y se les va a abrir. ¿Dice eso la palabra de Dios, hermano? Amén. ¿Y cuál es la excusa, hermano mío? ¿Cuál?
Todo lo que nos hemos nombrado son fortalezas en nuestras vidas, pero hay cientos de ellas. La palabra de Dios nos está diciendo que nuestras armas son poderosas para destruir esas fortalezas. Está en nosotros, hermano, si lo queremos hacer o no. Nosotros podemos vencerlas y destruirlas en el poderoso nombre de Jesucristo. Pero hay algo que es muy triste, quiero compartirlo esta mañana. Hay personas, hermanos, tan acostumbrados a pecar, y el pecado se les volvió tan natural, hermano, que piensan y dicen, fortalezas en mi vida, ¿cuál? Si yo no tengo nada que destruir. Usted sabía, hermanos, que cuando nosotros acariciamos el pecado, lo abrazamos, lo acostamos por la noche aquí a mi lado, lo pongamos en la almohada para que descanse bien, lo arropamos al pecado, lo abrazamos así al pecado, que duerma con nosotros. Él se vuelve el Señor de nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Pues yo te lo digo, se vuelve el Señor de tu vida, hermanos. Pero cuando desechamos al pecado y estamos con una mente presta para cada vez que viene el pecado decir no, 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 eres vencedor, hermanos. Pero tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo no está presta al pecado, hermanos. La mente de Cristo está presta a hacer la voluntad de Dios. Eso es completamente claro. El Señor nos está dando una orden de derribar las fortalezas y los argumentos. Y cuando Él te da una orden y te da las armas para hacerlo y tú no lo haces, entonces hace lo que se te da la gana. Entonces ya no podemos decir, nosotros somos hijos de Dios. Porque yo quiero, hay mucha gente con la que yo hablo, hermano, y me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero vivir mi evangelio a mi manera, hermanos. Pero es que el problema es que Dios no permite que tú vivas el evangelio a tu manera. Dios quiere que tú vivas el evangelio a la manera de Él o no lo vivas. Una de dos. Ayer cuando evangelizaba me salió un hombre y le dije, te invito a la iglesia que Jesucristo quiere salvar tu alma. Le dije, me dijo, creo en Dios, pero no creo en religiones. No me hable de religiones. No, de hecho no estoy hablando de religiones. Yo le hablo de Jesucristo y este crucificado. Sí, pero es que yo quiero creerlo de mi manera. Perfecto. Ya está. Amén. No puedes creer en Cristo y en la palabra de Dios a su manera. Tienes que creerlo a la manera de Él, únicamente. Amén. ¿Y a su nombre? Amén. Aleluya. ¿Cuántos argumentos vienen a nuestra cabeza? Tú no puedes orar. ¿O no? ¿Tú ayunar? Te vas a desmayar cuando te toque levantar un saco de cemento allá de 30 kilos. ¿Qué vas a ayudar? ¿Son argumentos eso o no, hermanos? Mentiras. Argumentos. ¿Y cuántos más hay? Muchos. ¿Usted qué va a salir de eso? ¿Usted pecó? No vuelva. Todos son argumentos, hermano. Tenemos que aprender a derribarlos todos en el nombre de Cristo Jesús. Si un día, hermanos, queremos tener una vida victoriosa. Este domingo yo estoy predicando que tú y yo tenemos unas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas y los argumentos del diablo. A partir de hoy, hermanos, si tú no lo haces, eres responsable. La palabra ha sido predicada, hermano, la palabra de Dios. Somos responsables, todos los presentes. Ahora sí, un aplauso al Rey de Reyes. Y olvídate de pensar, esto es para el pastor, esto es para los hermanos de allá que le ayudan al pastor, pero nosotros, ¿qué nos van a orar? Mentiras. Esto es para todo el que se dice que es un hijo de Dios. Todos. Llevando cautivo nuestro pensamiento a los pies de Cristo. Tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente. Amén. Amén. ¿Quién pide un pensamiento impuro? Yo me atrevería a decir que nadie. O tal vez nadie. ¿Yo pido un pensamiento impuro? No. ¿Me vienen? Sí. ¿Verdad o no? Sí. Yo no lo pido. Pero ellos me vienen. Yo no lo pedí. Pero él vino. ¿Cuál es el compromiso de un cristiano?
no lo acepto. ¿Me entienden lo que digo? Y ellos van a venir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque Satanás no se cansa. Pero todavía le digo, no, yo no lo acepto. Aunque yo no lo pedí, yo no lo acepto. El cristiano tiene una lucha diaria con su mente. Pensamientos malvados le van viniendo cada rato. Venga, déjame entrar, no pasa nada. Y yo fuera, no me interesa, no lo quiero. Esa es la buena batalla de la fe que tiene que pelear el cristiano. No, 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 no y no. Y no va a estar todo el día, porque está un rato y al final se cansa y se va. ¿Resistir al diablo y qué? Se va. Después vuelve. Va a volver. Pero cuando venga, aunque yo no lo pedí, yo no lo acepto. Porque va a seguir viniendo. Romanos 12:2, estoy terminando, ese lo compartí la vez pasada, y es: no nos adaptemos a este mundo, hermanos. Esto es. No se adapte a este mundo, hermanos. No nos adaptemos al mundo. No te adaptes al mundo, hermanos. Mire, voy a poner un ejemplo, hermanos. Un avión para aterrizar o para despegar tiene que pasar obligatoriamente por una torre de control. Y la torre de control es la que le da el permiso para despegar o para aterrizar. ¿Sabe usted cuál es la torre de control suya? Esta, hermanos. El pensamiento. Todo lo que tú hagas con estas manos, con esos ojos, con esta lengua, con estos oídos, con estos pies, con estas manos, pasó por acá, hermanos. Primero tiene que pasar por acá. No puede entrar, así sea en una milésima de segundo. Él pasa primero por acá. Él tiene que pasar primero por acá, hermano. Por eso la Biblia habla de que el cristiano tiene que tener la mente de Cristo. Porque si no tiene la mente de Cristo, cuando pase por aquí va a hacer daño. ¿Me entiende alguno lo que estoy diciendo? Esa es su torre de control. Tú le das permiso a Satanás de aterrizar o de despegar, hermanos. O no le das permiso. ¿Y a su nombre? Es así, hermanos. Esa es nuestra torre de control. Las emociones de los hombres de la carne tienen que ser controladas por Dios. Lo que piensa el hombre, en Proverbios dice, tal piensa, tal en la mente. Es así, hermanos. Esa es. Si alguno tiene una mente corrupta, esa es. Eso es lo que piensa y eso es lo que es, hermano. Si tienes una mente limpia, ¿sabe qué sucede? Hay gente que me ha dicho bromas con segundas intenciones y la verdad, hermanos, se le ha preguntado 3 o 4 veces, ¿qué quería decir? Porque yo no la entendía, hermanos. Cuando me dice, ¿qué Cristo quería decir esto? Ah, y otro me dice, no, yo sí la entendía la primera. Porque tal piensa, tal es el hombre, hermanos. ¿Me comprendes? Si tú tienes un pensamiento limpio, eso eres, hermano. Y si tienes un pensamiento sucio, evidentemente que te pones de acuerdo con los del mundo, hermanos. Eso es una realidad. Y está aquí, en nuestra torre de control. Por eso nosotros debemos de revisar nuestros pensamientos a cada momento de nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a resistir los patrones de este mundo. Nosotros estamos llamados a renovar nuestra mente, a que sea transformada conforme a la imagen y a la gracia de Dios. Nosotros, si vivimos correctamente, espiritualmente, aprendemos a discernir entre la mentira y la verdad. Escuchamos un mensaje y decimos, esto es de Dios y esto no es de Dios. Varias veces lo he compartido, que fui a Colombia, mi país. Mi hermana me invitó a su iglesia y hubo un momento que se puso y me dijo, cállate, porque te van a sacar de aquí porque estaba al lado. Y yo le dije, pero es una herejía lo que ese hombre está predicando allá adelante. Eso es mentiras. ¿Cómo van a predicar en un púlpito esas mentiras? Me dijo mi hermana, cállate hermano, por favor, cállate. Ya. Pero por favor, ¿cómo dicen bestial de ese calibre? No lo puedo entender. ¿Por qué? Porque cuando la palabra está aquí, tú escuchas y sabes si lo que te están hablando es de Dios o no es de Dios. Está aquí. Pero cuando la palabra no está aquí, ¿qué vas a discernir? Absolutamente nada. Nada, hermanos. Estoy terminando, hermano. Romanos 1:25, acompáñame, por favor. Aleluya.
Dice Romanos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Juan Calvino, que todos los cristianos hemos escuchado a Calvino, ¿no? Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Ídolo destruido, ídolo armado por el corazón. ¿Qué pasa? Aquí dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El mundo moderno cambia la verdad de Dios por las mentiras. ¿Verdad? Eres tu propio Dios. Cantidad de tonterías que hablan. Nosotros no tenemos que amoldarnos. Hermanos, vivimos en una nueva era. Nuestra era de Jesucristo nunca ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Tenemos que resistir lo que el mundo nos ofrece hoy. No podemos aceptar las formas del mundo. El mundo siempre querrá amoldarnos. Siempre, siempre. ¿Quién es victorioso en el mundo? El que más tenga dinero. No importa cómo lo haya conseguido. Sea robando, engañando, mintiendo. En la Biblia, ¿quién es el victorioso? El más humilde y sencillo que busca a Dios. Sencillo. Ahí vemos en la contraparte. Vemos a Pablo cuando estaba en Grecia. ¿Qué le dijeron los griegos? Sabiduría queremos. Se va de ahí donde los griegos cansados y se va a Corinto. ¿Qué le dicen los judíos? Señales. Pues no les voy a dar a ustedes ni sabiduría ni a ustedes señales. Yo vengo a predicarles a Cristo y a este crucificado. Se acabó. ¿Alguien entiende eso, hermanos? Se acabó. Si alguno allá afuera le dice, y es que su Dios es que esto, que no. Yo le estoy predicando a Jesucristo y aquí dejémoslo, hermano. ¿Me entiendes? Y a este crucificado, que es salvación y que es vida eterna. Los argumentos del diablo no se los escuches, hermano. No tienes por qué escucharlo. Alguna vez unas hermanas se encontraron con un jesuita. ¿Sabe? Esa gente sabe la Biblia, hermano, al derecho y al revés, hermano, con libros apócrifos y con todos, hermano. Esa gente sí se lo sabe al dedillo. Han estudiado 15 años la Biblia, hermano. Le podían interpretar punto a punto y coma a coma, hermano. Y le salió a dos hermanos con un montón de cosas. ¿Sabes qué? Cuando escuches a Satanás diciéndote esto, no le vuelvas a escuchar porque vas a terminar atea. O con una virgen aquí colgada al cuello. Usted sigue hacia la Biblia, la palabra de Dios. Siga la Biblia nomás y tira para adelante, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Es así, hermanos. No nos amoldemos, vuelvo a decir, a este mundo. Detrás de los moldes de este mundo están demonios. ¿Cuánto lo creen? Siempre, hermanos. Después de las tinieblas, luz. Después de la luz, tinieblas. Cuando vivíamos en tinieblas, fuimos a la luz. Vivimos en Cristo Jesús. Pero si dejamos la luz, volvemos a las tinieblas. Ya son peores, porque 7 espíritus inmundos peores vienen. Hay una promesa que tenemos los cristianos, Apocalipsis 12:11. Y ellos le vencieron por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio de ellos. Sé que es una palabra que se va a cumplir en Apocalipsis. Pero nosotros tenemos esta primera parte. Nosotros vencemos al enemigo por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio de ellos. Este es mi testimonio. Y dice que de aquel tiempo y me menospreciaron sus vidas hasta la muerte de este pueblo. ¿Me entiendes? Tú eres vencedor por medio de la sangre de Cristo. Y por la palabra de su testimonio. ¿Cuál es su testimonio, querido? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya. Si queremos ser vencedores, necesitamos la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. El Señor Jesucristo nos dijo allí en San Juan 8:36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, únicamente. Y el Espíritu de Dios convencerá al mundo. Es el único que nos convence, hermanos. El único que nos hace ver nuestras debilidades. Hoy es el día aceptable, hermanos. Hoy, este día, tenemos que poner en práctica el renunciar al pecado y servir a Dios. Someter nuestra mente al señorío de Jesucristo. Para que este
ya no vuelvo a mandar a esta, sino esta, mande a este. Esta es la palabra compartida esta mañana, mis hermanos. Les invito a ponernos en pie y vamos a ver esta mañana.